Durante más de 40 años vivió entre nosotros como un hombre común, un padre, un esposo, un voluntario en los Boy Scouts, pero escondía un secreto. No era un monstruo, era muchos. Hi, good morning. I'm so sorry. I'm super embarrassed. Yeah. Hi, puppy. Let me get. This man is 74-year-old John Arthur Getrew, an elderly homeowner in Hayward, California. What he doesn't know is that he's speaking with an undercover officer closing in on a decades-old secret, and things are about to take an unexpected turn. Su primera víctima murió en sus manos cuando él apenas tenía 18 años, y por décadas nadie sospechó nada. Hoy te contaré cómo John Arthur Getrew engañó al sistema, a su comunidad y al mundo entero. 1963, año tenso en Europa. La Guerra Fría latía en cada rincón. Las bases militares estadounidenses en Alemania Occidental albergaban a miles de soldados, junto a sus familias. En una de ellas vivía un joven estadounidense de 18 años llamado John Arthur Getrew, hijo de un militar de alto rango. Era delgado, rubio, de ojos claros. En apariencia, un chico cualquiera, educado, disciplinado y adaptado al ambiente militar, pero esa fachada pronto se rompería. La noche del 26 de abril de 1963, en la ciudad de Bad Kreuznach, una joven estudiante de enfermería, Margaret L. Williams, fue hallada brutalmente asesinada. Tenía apenas 15 años. La causa de muerte, estrangulamiento. Su cuerpo fue encontrado en un campo cercano a la base militar. En cuestión de días, las autoridades alemanas, con colaboración del Cuerpo de Investigación estadounidense, identificaron a John Getrew como el responsable. Lo había hecho por impulso, un impulso sexual, oscuro, incontrolable, y lo confesó. Fue juzgado por un tribunal alemán y condenado a 10 años de prisión, pero solo cumplió 6. En 1969 salió libre y regresó tranquilamente a Estados Unidos. Y aquí empieza la verdadera pesadilla. I was turning around in your driveway and I accidentally hit your car. Which one? The one parked in the driveway. Do you want to maybe take a look to see if we should exchange insurance information? Take a peek. Oh man, I'm so sorry. So embarrassing. Sheriff's office. Yeah. Go ahead. You have it on your back. Face the car. Go ahead. Face the car. All right, what's this? We'll talk to you in a minute. Anybody else in the house? No, my wife's at work. Deputies give John a routine pat-down before he's led to the front seat of a police vehicle. Take a seat. You want to rest on that seat? You're gonna close the door, make sure the dogs. Yes. We'll take care of your dog. Okay. Yeah. Though he hasn't been told why he's been arrested, John applauds the deputies for the ruse. Good line for coming out of the house. Get that guy out of the house. Months earlier, cold case investigators in Santa Clara County reopened a murder case that had remained unsolved for 45 years. DNA from the crime scene was compared to a public database, allowing investigators to trace a family tree and identify John, a husband, father, and former Boy Scout leader, as the primary suspect. Cuando Getrew pisó suelo americano, su expediente no lo siguió del todo. Sí tenía antecedentes en Alemania, pero en Estados Unidos figuraba como limpio. Nunca pisó una prisión estadounidense, nunca fue registrado como agresor sexual. Se instaló en California, una zona vibrante, universitaria y abierta. Estudió, trabajó y pronto comenzó una vida aparentemente normal, pero las sombras lo seguían. En 1973, exactamente 10 años después de su primer crimen, una joven llamada Leslie Perloff, estudiante de Derecho en Stanford, desapareció. Tan solo tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cerca del campus, estrangulada con un pañuelo de seda. No hubo señales de abuso sexual, pero sí de lucha. El caso conmocionó a la comunidad, pero no hubo pistas sólidas. Nadie sospechaba del hombre que vivía a pocos kilómetros, el que se ofrecía como voluntario, el que iba a misa, el que organizaba campamentos con los Boy Scouts, el mismo que ya había matado antes. Un año después, en marzo de 1974, otra tragedia. Esta vez era Janet Taylor, de 21 años también, hija del entonces decano de la Universidad de Stanford. Desapareció mientras hacía autostop. Su cuerpo fue encontrado cerca de la autopista, nuevamente. Estrangulamiento manual, nada robado, ninguna señal clara de móvil. Otra joven, otro crimen sin resolver. Nadie conectaba los puntos, y mucho menos nadie señalaba a John, porque Getrew sabía cómo esconderse a plena vista. No era un asesino impulsivo cualquiera. Planeaba, observaba, se integraba. Trabajó como técnico, se casó, tuvo hijos e incluso dirigía eventos comunitarios. Durante décadas, su máscara fue perfecta.
En los 70s y los 90 hubo varios casos similares en California. Algunos fueron cerrados sin resolver, otros simplemente archivados, pero 2 nombres aparecían en frecuencia en investigaciones no concluyentes: Sharon Lucas y Therese Smith. Ambas mujeres jóvenes. Ambas desaparecieron en condiciones misteriosas. Ambas tenían perfiles similares a las otras víctimas de ajetreo: estudiantes, independientes, confiadas. Si bien nunca se confirmó que John estuviera implicado, la policía sospechaba que el número de sus víctimas reales podría ser mayor. Lo más perturbador, él nunca fue investigado seriamente durante todos esos años. ¿Por qué? Porque su crimen más antiguo había sido en Alemania, porque el sistema no conectó los hilos, y él lo sabía. Años después, Getreau se mudó a otras zonas de California, vivió en Hayward, trabajó como técnico médico y siguió participando en la comunidad. Se convirtió en una figura respetada. A nadie le parecía extraño que diera discursos sobre educación y civismo. Nadie imaginaba que ese hombre había matado una y otra vez. Su habilidad para manipular era impresionante. Con el tiempo, se convirtió en abuelo. Su familia jamás sospechó nada. Su esposa, amigos, vecinos, todos lo describían como tranquilo, ordenado, un buen tipo. Pero dentro de él, seguía habitando el mismo impulso. El impulso que lo llevó a matar en Alemania, que lo empujó a repetirlo en California, que lo convencía año con año de que jamás sería atrapado. Y no lo fue, hasta que llegó el 2018. La tecnología avanzó, la ciencia forense evolucionó, y la genealogía genética, esa nueva herramienta que muchos llamaban el arma secreta de la policía, cambió todo. En 2018, el equipo de homicidios no resueltos del condado de Santa Clara reabrió el caso de Leslie Perloff. Tenía una muestra de ADN parcial, recuperada del pañuelo de seda con el que fue estrangulada. Con ayuda de expertos en genealogía, subieron el perfil genético a base de datos públicas y encontraron una coincidencia parcial. A partir de ahí, construyeron un árbol genealógico inverso. El nombre que surgió en la cima del análisis, John Arthur Getreau. En ese momento tenía 74 años y vivía tranquilamente en Hayward, California. Cuando la policía lo confrontó, al principio negó todo. Dijo que jamás conoció a Leslie. Leslie Marie Perloff was a 21-year-old Stanford University graduate working as a law clerk at the North County Law Library in Palo Alto, California, in 1973. Her body was found dumped in the Stanford Dish hiking area. A floral scarf was found tightly knotted around her neck and had been used as a ligature to strangle her to death. It was DNA found beneath her fingernails that led them to John, who at the time worked near the Stanford campus as a security guard. You ever see this young lady? You know her? No, who's that? It's a young lady that an investigation I'm doing, and she was murdered. Do you ever see her at all? No. She look familiar? Que él solo era un hombre mayor con una vida tranquila, pero el ADN era irrefutable. Poco después, también lograron vincular al asesino de Janet Taylor mediante otro análisis genético de una muestra conservada desde 1974. 2 asesinos, 2 coincidencias genéticas, y cuando empezaron a tirar de ese hilo, todo su pasado colapsó. La prensa se volvió loca. Abuelo asesino, el asesino de Stanford, el monstruo invisible. Las cámaras se agolpaban frente a su casa. Su familia quedó devastada. Nadie podía creer que el hombre que les contaba cuentos a sus nietos, el que arreglaba bicicletas en el barrio, fuera un asesino serial encubierto durante más de 50 años. Durante el juicio, no se presentó ningún perfil psicológico oficial. A diferencia de otros casos donde expertos analizaran al asesino, aquí no hubo intervención profunda de psiquiatras o criminólogos. El juicio se centró en las pruebas físicas, ADN, testigos, cronologías. El fiscal dijo: Getreau se aprovechó de las brechas del sistema, mató en otro país, cumplió una pena corta y se escondió durante toda su vida tras la máscara de un ciudadano ejemplar. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado por ambos casos, Leslie Perloff y Janet Taylor, y recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque nunca dio una confesión detallada, el patrón de sus crímenes y su historia personal permiten trazar ciertas hipótesis. Los expertos creen que su motivación combinaba varios factores: un impulso sexual violento, evidente desde su primer crimen en Alemania, una necesidad de control total sobre sus víctimas, rasgos de narcisismo y psicopatía, reflejados en su habilidad para mentir, manipular y fingir empatía, y sobre todo, una convicción profunda de que nunca lo atraparían. El sistema lo liberó joven, nunca lo vigiló, no tenía antecedentes en Estados Unidos, su expediente estaba limpio y él sabía cómo explotar eso. Por eso mataba, porque podía. John Arthur Getreau
Murió en prisión el 18 de septiembre del 2023 a los 78 años de edad. Nunca mostró arrepentimiento, nunca confesó otras víctimas. Murió como vivió, escondiendo realmente quién era. Pero ahora, gracias a la ciencia, a la tenacidad de los detectives y al poder de la genealogía genética, su nombre quedará marcado para siempre. Y quizá, con el tiempo, se revele si hubo más víctimas, porque los monstruos que viven entre nosotros rara vez actúan solo una vez. Cuando la noticia explotó en los medios, muchos no podían comprender cómo alguien como John Arthur Getreu había logrado evadir a la justicia durante tanto tiempo. Las familias de las víctimas, algunas de ellas ya ancianas, tuvieron que revivir el dolor, pero también experimentaron un tipo extraño de alivio, uno que llega demasiado tarde. La madre de Leslie Perloff dijo en una entrevista: «Toda mi vida me pregunté quién fue. Cada vez que me salía a caminar, veía hombres en la calle y pensaba, ¿habrá sido él? Ahora lo sé, pero me lo dijeron 45 años después». Fue una verdad que cerró heridas, pero no sin dejar cicatrices profundas. La familia de Janet Taylor vivió con el estigma de la incertidumbre durante décadas. Su padre, un hombre prominente en la Universidad de Stanford, nunca superó la pérdida. Su hermana declaró en la corte: «Años de imaginar, de preguntarnos cómo murió. Ahora sabemos, pero también sabemos que el hombre que lo hizo vivió en paz, formó una familia, mientras la nuestra quedó rota». En el juicio, ambas familias estuvieron presentes, escucharon los detalles forenses, vieron las fotografías que nadie quería ver y enfrentaron a Getreu, que se sentó frío, inexpresivo, como si los años lo hubieran vaciado por dentro. Muchos se preguntaban cómo fue posible que un hombre con un homicidio en su historial, aunque fuera cometido en el extranjero, no estuviera en el radar de las autoridades estadounidenses. La respuesta fue doble. En los años 60 y 70 no existía un sistema centralizado internacional de antecedentes penales. Lo que pasaba en Alemania se quedaba allá, especialmente si el crimen fue juzgado por autoridades locales y no por una corte militar estadounidense. Al regresar a Estados Unidos, Getreu simplemente empezó desde cero, sin historial, sin vigilancia, sin etiquetas. No era un exconvicto para el sistema, era solo un tipo más. Esa brecha permitió que un asesino se escondiera a plena vista y por años se mezclara con el resto de la sociedad. Algunos periodistas empezaron a investigar más profundamente y se toparon con documentos olvidados, informes de empleados de hospitales, rumores de abusos sexuales en su entorno laboral e incluso acoso dentro de organizaciones juveniles en las que participaba. Nada llegó a los tribunales, nada fue probado, pero el patrón emergía. Donde Getreu se integraba, algo siempre terminaba mal. Despidos silenciosos, retiros voluntarios, alejamientos por diferencias internas. Muchos se preguntan hoy si hubo encubrimientos o si simplemente la gente prefería no meterse. En comunidades pequeñas, en iglesias o escuelas, es más fácil mirar hacia otro lado, sobre todo si quien comete la falta es alguien respetado y normal. Aunque fue condenado por 2 asesinatos, las autoridades siguen investigando posibles vínculos con otros casos sin resolver entre los años 1971 y 1990. Los más mencionados: Sharon Luke Hess, 19 años, desaparecida en 1976 en California, última vista haciendo autostop cerca de Hayward, donde vivía Getreu en ese tiempo. Teresa Smith, 17 años, encontrada sin vida en un sendero rural en 1979, causa de muerte, estrangulamiento. No hubo robo ni abuso confirmado, pero el patrón era similar. Ambos casos fueron archivados. El ADN no estaba disponible o era insuficiente, pero el modo operativo, las edades, las ubicaciones, todo encajaba con los crímenes conocidos de Getreu. En palabras de un detective retirado: «Si tengo que apostar, te diría que mató a más de 3 personas, quizá muchas más, pero el tiempo, la falta de pruebas y el silencio jugaron a su favor». Uno de los elementos más perturbadores del caso de Getreu es que no encajaban en el perfil típico del asesino serial cinematográfico. No era carismático, no era frío como un robot, no era excéntrico ni brutal a simple vista. Era funcional. Era el tipo de hombre que ayuda a un vecino a mover muebles, el que lleva a su nieto al parque, el que limpia la nieve de la banqueta sin que nadie se lo pida. Ese tipo de personas que nos hace bajar la guardia, que no genera sospechas. Pero detrás de esa apariencia ordinaria, Getreu mantenía un control emocional escalofriante. No mostraba ansiedad, no caía en contradicciones, nunca confesó ni siquiera cuando el ADN lo incriminó. Parecía convencido de que no necesitaba justificar nada. Aunque no hubo análisis psicológico formal durante el juicio, varios expertos externos han señalado que el comportamiento de Getreu coincide con rasgos psicópatas clásicos: ausencia de culpa o remordimiento, capacidad de manipular sin escrúpulos, falsa empatía, vida doble perfectamente sostenida por décadas. Lo interesante es que nunca fue diagnosticado, porque nunca estuvo bajo evaluación clínica.
En parte porque el sistema judicial se enfocó en pruebas físicas y resultados forenses, y en parte porque él nunca cayó antes, nunca fue arrestado en Estados Unidos hasta el final, lo que impidió construir un perfil oficial, y probablemente fue su mayor estrategia, mantener su imagen intacta para no levantar sospechas. Cuando se dictó sentencia, en 2021, John Arthur Getreu tenía 76 años. El juez fue claro. Aunque el castigo no repara el daño causado, el hecho de que la verdad haya salido a la luz es una victoria para la memoria de las víctimas. El juicio se cerró, sin palabras ni escándalos. Getreu fue trasladado a la prisión estatal de California, donde murió 2 años después, el 18 de septiembre de 2023. Murió sin decir nada, sin admitir nada más. Muchos creen que se llevó secretos a la tumba, posiblemente el paradero de más víctimas o incluso detalles que podrían haber conectado otros casos. Pero como ocurre con muchos asesinos de largo plazo, el silencio también fue su última forma de control. En Hayward, donde vivió sus últimos años, la gente aún tiene problemas para creer que ese abuelo amable que saludaba en el supermercado y cuidaba su jardín todos los domingos era un asesino serial. Su casa fue vendida, su nombre borrado de las listas comunitarias, sus nietos cambiaron de escuela, su esposa desapareció del radar mediático, el vecindario quedó marcado, y no por el crimen, sino por el engaño. Nos hizo creer que era uno de nosotros, y ahora nos preguntamos si alguna vez conocimos a alguien de verdad, dijo una vecina en un noticiero local. Aunque el caso está técnicamente resuelto, las investigaciones en paralelo siguen activas. Hay archivos abiertos que están revisando con ADN moderno. Se han encontrado coincidencias parciales que aún están en proceso, y se han hecho llamados públicos para que cualquier persona que haya conocido a Getreu en los años 70 y 80 comparte información o recuerdos, porque aún hoy la historia completa no está contada, y es posible que entre los cientos de casos sin resolver de esa época haya más rastros de su obra macabra. La historia de John Arthur Getreu no es solo la de un asesino que escapó por décadas, es un recordatorio brutal de que el mal no siempre tiene cara de monstruo, que la justicia puede ser ciega y que el silencio y la apariencia muchas veces son el mejor disfraz. Okay. What we don't know is why. And we're going to give you the opportunity to explain it to us. You don't have to. I thought about it, and that's all I can think of. No. No what? No, I'm not guilty. Okay. Well, I'm telling you right now you are. Okay, fine. Okay. You had to have known this day was coming. Yeah, I know that. That's why it took so damn long. As they push harder for the truth about Leslie, John once again lets slip that she wasn't the only one he left in the hills. So why her? I don't even know who she is. If that's the first girl or the one girl that's up on the hill or whatever, you know. What do you mean the first girl? Well, he said there's 2 people. There's 2 girls. Unless I misunderstood him. They were killed within probably an hour of each other and 2 hours of each other, or day, or who knows. Do you remember? How do you remember those details? Some of the questions he's asked me. Do you remember seeing any newspaper articles or media about those? Nobody, but that girl there is not the other one that he showed me. If that's the girl there with, the other picture, I doubt it. Why's that? I mean, look at the body. Mm-hmm. It could be somebody else. I don't think they're the same one. Is that why you don't recognize her? No. Because that's not the girl that you I'm killed? not questioning. I don't recognize her. I've never seen her. Do you think it was a different girl that you killed and that's not the one we're I showing didn't you? kill any girl. You didn't kill the girl in Germany? No. Well, that's total different. That's when I was 18 years old or younger. In a final confrontation, investigators force John to face the mounting evidence against him. There's a situation in Germany where a girl ends up dead and you weren't there. Mm-hmm. Then we have a situation Here. That was years later after you came back to the States where a girl ends up dead and you say you weren't there, yet your DNA is there. Mm-hmm. What do you think the chances are of that happening? I don't know. What would you do if you were us and you were investigating this case? What would that look like to you? There's a brick wall.
What do you mean there's a brick wall? Well, I mean, you found out, you couldn't find out, so. What do you mean I found out and I couldn't find Oh, out? nothing. I'm just let it go. I'm. Well, you understand it's my job not Yeah. to let things like that I'm go, not, right? I'm not I have nothing to say about it. It's got to be quite a burden, John. Well, I'm going to put the questioning from here on, unless I'm represented by somebody in the courts. What do you mean? A lawyer. You'd like a lawyer? I like a lawyer. Okay. Thanks, John. After requesting a lawyer, the interrogation came to an end. But justice quickly caught up with 74-year-old John Arthur Gettru, who was arrested and booked into the Santa Clara County Main Jail with a $10 million bond. In January 2019, DNA from the torn crotch of Janet Taylor's underwear was also determined to be a match for John. In September 2021, a jury found him guilty of first-degree murder with infliction of great bodily injury in the killing of 21-year-old Janet Taylor. He was sentenced to 7 years to life in prison, finally putting a serial killer who had escaped justice for decades behind bars for good. In January 2023, he pleaded guilty to the murder of Leslie Perloff and received a second life sentence to be served consecutive with the first. According to multiple news sources, John Gettru died of natural causes on September 22, 2023, at the age of 79. His DNA remains in the state database and will continue to be compared against evidence from unsolved murders in the ongoing effort to close more cases.